Muy pero muy buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Uruguay Debate y estamos justamente en compañía, podríamos decir, con el flamante senador, ¿no? Sebastián Tati Sabini, hombre del Frente Amplio y específicamente del Movimiento de Participación Popular. Sabini, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un gusto, Renzo, la verdad, hacía tiempo que no venía, pero siempre es lindo venir acá a Pando, una ciudad que supe habitar hace ya unos años, dar clase aquí en el liceo, así que tengo muchos amigos además acá en la ciudad y siempre que vengo, bueno, me trae lindos recuerdos. Hay mucho para conversar, evidentemente vamos a charlar sobre esta nueva responsabilidad que le toca, como lo es el Senado, también ni que hablar de temas legislativos actuales, pero hay un tema determinante y preponderante en estos tiempos electorales y es la campaña por el sí. Primero y ante todo le pido un análisis de esta vertiginosa campaña con algunos cruces duros, polémicos y con el debate de 135 artículos específicamente. Primero y ante todo, ¿qué papel, a su entender, juega aquí el Frente Amplio como fuerza política? Bueno, quizás lo primero que hay que señalar es que este no es un referéndum en contra del gobierno, ¿sí? Y que nosotros cuando recolectamos las firmas no estábamos poniendo un palo en la rueda. Porque si el Frente Amplio hubiera querido poner un palo en la rueda, en primer lugar, no hubiera acompañado muchos de los artículos que acompañó cuando se trató en el Parlamento y no hubiera realizado la cantidad de propuestas que hicimos. Si hubiera sido mucho más fácil para el Frente decir, bueno, nosotros no votamos nada, estamos en contra y si juntamos firmas, vamos a juntar firmas contra todo. Eso hubiera sido realmente poner un palo en la rueda. Ahora, acá lo que se plebiscitan son 135 artículos que tratan de los más variados temas, ¿sí? Porque muchas veces queda la idea de que, bueno, la LUC es sobre seguridad. No. La LUC, hay artículos referidos a seguridad, hay artículos muy importantes, se modificó la mitad de toda la ley de educación, hay artículos que liquidan el Instituto de Colonización, hay artículos que establecen el desalojo express para los alquileres sin garantía, hay artículos que establecen, por ejemplo, que usted como trabajador va a poder optar por qué medio paga, por qué medio le pagan el salario. Hay artículos que tienen que ver con la inteligencia del Estado, ¿sí? Hay artículos que tienen que ver con la regla fiscal y sí, podría seguir, ¿no? Es decir, es una ley, primero, extensa, que a veces ni siquiera los propios legisladores del gobierno conocen, ¿sí? En el día de hoy, por ejemplo, una senadora le hacían mención a un cambio y dice, no sabía, bueno. Y esa es la complejidad que tiene, porque fíjate que en 76 días se modificaron todos estos aspectos, ¿sí? Diciéndole al Parlamento, bueno, si usted no aprueba esto, va a quedar aprobado. Y esa es la gran diferencia que tiene con el presupuesto nacional. Entonces, lo primero es, el domingo 27 es una instancia ciudadana. Y la gente con su voto va a legislar, en este caso, por sí o por no, de estos temas. Para sacar al gobierno, están las elecciones del 24. No se preocupen. Van a estar gobernando el 28 de marzo. Van a seguir gobernando. Es más, tanta prueba tienen que están gobernando que los salarios y las jubilaciones están cayendo. Porque si estuviera gobernando el Frente Amplio, no hubieran caído los salarios y las jubilaciones como cayeron. Así que a los señores del gobierno que se queden tranquilos, que van a seguir gobernando hasta el 28, al otro día del referéndum van a seguir gobernando. Ahora, el referéndum es sobre esos aspectos. Y en todo caso, y eso creo que es lo bueno, y por eso te agradezco el espacio, que la gente conozca cuál es el contenido. Y luego, nosotros estamos por el sí, por supuesto. Pero luego de conocer el contenido, digo, bueno, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quiero que permanezcan, no quiero que permanezcan estos artículos. Ahora, Sabini, ¿qué pasa el día después? Hipotéticamente, pierde el sí, pierde por destrozo. ¿Es un revés para la fuerza política Frente Amplio? ¿Es un porrazo para el Frente Amplio? Bueno, a ver, yo creo que en cierto sentido, los que juntamos firmas y logramos el referéndum ya ganamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque logramos que el gobierno salga a explicar una ley que nunca quiso explicar. Porque no la quiso explicar antes de las elecciones, cuando dijo que iba a presentar la ley urgente de consideración, pero no se sabía el contenido. Después presentaron en febrero otro proyecto que lo largaron por las redes. Después presentaron otro proyecto al Parlamento y después se terminó aprobando otro. Y en ese periodo de los 75 o 76 días que tuvimos en el Parlamento, fue todo contrarreloj, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. En el caso de educación tuvimos 11 horas al ministro
Yo le realicé no sé cuántas preguntas al ministro. ¿Sabe cuánto tuvieron los docentes? 10 minutos. ¿Esa es la democracia que queremos? Nosotros queremos que el próximo gobierno, sea quien sea el Frente Amplio, sea el Partido Nacional, venga con una ley de urgente consideración de 1000 artículos y que ponga todo su programa político ahí. Esa no es la democracia que yo quiero para Uruguay. Entonces, ya lograr que hoy estén desesperados muchos legisladores queriendo entablar debates que antes no querían dar, porque cuando juntábamos firmas nadie quería hablar de la LUC, ¿no? No encontrabas a nadie que quisiera debatir. Ahora tenemos algunos problemitas también para debatir, pero porque de repente se te bajan el día antes, ¿sí? Pero vos tenés un espacio en donde podés explicar la LUC, donde hay organizaciones sociales, donde hay académicos que pueden hablar de la LUC y donde los legisladores del gobierno. Y fíjate qué interesante además, Renzo, que la LUC no se defiende sola, porque nosotros cuando empezamos con este proceso decían, no, la LUC se defiende sola. No, la LUC la defiende el presidente. Y la defiende el presidente en conferencia de prensa con todos los medios nacionales. Entonces, ni justa ni popular. Nosotros hablábamos de un hipotético escenario el día después, ¿no? Algunos señalan inclusive que por las características de la elección se puede conocer la misma noche, ¿no? Sí. Supongamos que él no gana y gana por destrozo, recién lo decíamos, o en realidad él no gana, pero él sí se acerca mucho. No logra el 50 más un voto, pero logra el 48 o el 47. ¿Es victoria para el Frente? A ver, nunca hay una victoria o una derrota final, ¿no? Siempre la vida es lucha. Y aunque pierda el Frente Amplio, o aunque pierda el PCNT, o aunque gane el gobierno, siempre va a haber, digamos, un camino de esperanza y de trabajo. Ahora, seguramente si gana el no, por mucho, bueno, yo creo que ahí va a haber que ajustarse los cinturones de verdad. Porque lo que hizo el gobierno con los trabajadores y los jubilados ya lo sabíamos que lo iban a hacer. Lo que hizo el gobierno con los recortes de la educación ya lo habían dicho que lo iban a hacer. Con los trabajadores de la salud, con los trabajadores policiales y militares. Habían dicho, vamos a recortar porque ganan demasiado. Porque se gasta demasiado en educación. El gobierno proyecta una reforma previsional. Bueno, que se agarre los cuarentañeros como nosotros, probablemente no nos podamos jubilar antes de los 65 años. Los salarios que dijeron que se iban a empezar a recuperar este año, ya vemos que no se van a recuperar este año. No se sabe cómo van a parar la inflación. Los combustibles que los vienen aguantando, gracias a que tuvimos además una venta a Brasil y la mano en coche, con 100 millones de dólares de superávit de ANCAP, aumentaron los combustibles. Entonces, todos esos elementos yo creo que van a estar sobre la mesa el día después. Y en la medida que el gobierno se reafirme en su proyecto reduccionista del Estado, un proyecto que busca retirar al Estado de diferentes esferas de la vida de la gente, particularmente en los llamados, en los servicios, ¿sí? Bueno, probablemente ese proyecto se profundice. Ahora, Sabini, ¿depende esa reafirmación en el porcentaje de cómo terminen los votos en las urnas? Bueno, fíjate qué curioso, por la ley electoral nuestra puede pasar que el sí tenga más votos que el no, pero por los votos en blanco salga el no. Por eso mismo entonces, le planteaba por supuesto hipotético escenario, ¿no? Bueno, porque de repente no todos los que están mirando tienen claro esto, ¿no? Que algunos dicen, no, usted está militando por el voto anulado. No, nosotros estamos militando por el sí. Ahora, la gente tiene que saber que si vota en blanco, ese voto se computa para el no. Es decir, si uno no pone nada en la urna, ¿no? En el sobre. Ahora, si uno no va, tampoco. La única forma de que ese voto no compute es con el voto anulado. Es decir, porque hay mucha gente que dice, la verdad, esto es complicado, son muchos temas, yo no estoy, digamos, en capacidad de tener una idea clara de lo que es esto, porque me han entreverado, al final no sé si quién dice la verdad, quién dice ¿no? Bueno, la gente tiene que saber que la única forma de anular el voto es con las dos papeletas, ¿sí? Entonces, seguramente el escenario va a ser distinto en función de lo que ocurra. Nosotros estamos esperanzados en que podemos llegar, en que es posible, porque, bueno, uno ve un descontento en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Es decir, que todos los que se quejaban porque faltaba trabajo y porque era caro vivir en Uruguay, ¿qué dicen ahora? Porque el Frente Amplio yo tengo claro que perdió
por los temas de seguridad, porque hay gente que estaba desconforme con educación y porque decían que había 50.000 personas que habían quedado sin trabajo, ¿no? ¿Y ahora? Donde no podés llegar a fin de mes, donde vas a la feria y todo te sale carísimo, donde hay productos que crecieron un 100% del precio. Ahora, y esto es consecuencia directa de decisiones políticas, porque no, a ver, Renzo, obviamente que en la vida todos nos esforzamos. Un trabajador siempre se esfuerza. Ahora, si ese esfuerzo tiene una política pública detrás, como los consejos de salario, bueno, ese esfuerzo se va a ver más remunerado. Ahora, si yo defino como política de gobierno que no voy a aumentar los salarios y que el salario va a ser digamos, la señal de ajuste, donde voy a licuar el déficit fiscal a través de los salarios de los trabajadores públicos y atrás me enganchan a los jubilados y después el salario privado, eso tiene una consecuencia en el mercado y es que hay menos plata. Entonces, los trabajadores, los jubilados y los pequeños comerciantes son los que están sufriendo la crisis, ¿sí? Pero eso es una decisión política. Y eso es, en definitiva, lo que nosotros discutíamos, decíamos, miren, está bien, capaz que no se te subió el salario todo lo que decías. Ahora, durante 15 años el salario creció y las jubilaciones crecieron. ¿Hacemos una pausa, Sabini? Sí, cómo no. Y después seguimos charlando. Tanda y enseguida regresamos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.acuapura.com.uy. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Continuamos con más Uruguay Debate. Está bien, yo interpreto lo que usted me dice. Ahora, del otro lado se argumenta que estamos recién saliendo de una pandemia, no país, mundial, que ha devastado economías no solo de Uruguay, sino del mundo. De hecho, se toma como bastión principal una buena gestión, según la coalición de gobierno, que se tuvo con la pandemia, con las vacunas, con el número o el porcentaje de población inoculada, y que
según el gobierno, se sale sin un descalabro social o económico significativo. Reitero, según el gobierno. ¿Usted considera que no influyó para todo esto que me decía en el tramo anterior el COVID-19? Y además, está bien, usted manifiesta todo lo anterior. Ahora, hay un 52% o más que aprueba la gestión del presidente. Bueno, hay una imagen del presidente histórica, ¿no? Si uno piensa que hayan muerto 7.000 personas, es exitoso. Si uno piensa que tenemos 50.000 pobres nuevos, y la mayoría de esos pobres nuevos son niños, y eso es exitoso. Si uno piensa que Uruguay es el país de América Latina que invirtió menos en la pandemia, es decir, en los efectos económicos de la pandemia, y que eso como consecuencia trajo, por ejemplo, la reducción de las inversiones en las empresas públicas. Porque todo lo que está haciendo el gobierno hasta ahora son obras que hizo el Frente Amplio. Acá tenemos el ferrocarril central, a toda máquina trabajando la obra, y eso lo dejó el Frente Amplio. Tenemos la planta en construcción, y eso lo dejó el Frente Amplio. Todas las viviendas que está construyendo el gobierno son obra del Frente Amplio. Todos los centros educativos que inauguraron y que no invitaron a las autoridades ni a los legisladores, y a veces a lo único que invitaban era a la prensa, ¿sí? Todas por PPP que dejó el Frente Amplio. Entonces, el gobierno no está haciendo una licitación, no está poniendo un ladrillo de su gestión. Entonces, si eso es ser exitoso, bueno, entonces hay que felicitar al Frente Amplio, que dejó un sistema de protección social que permitió enfrentar la pandemia. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con esta situación actual? Porque en definitiva, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, esta ley va en contra de las grandes mayorías. Porque si yo te digo a vos que estás sin trabajo, que vas a elegir por qué medio vas a cobrar, ¿querés cobrar por sobre o querés cobrar por un medio electrónico? Vos vas a decir, mirá, a mí no me importa, me llama laburo, viejo, estoy sin laburo. Ahora, cuando vas a hacer el reclamo y te quieras jubilar, te va a pasar lo que le pasa a mucha gente que hoy se quiere jubilar con 60 y pico de años, que no tiene los aportes realizados. Porque si algo le daba seguridad al trabajador, cobrar por el medio electrónico, era poder cotejar con los aportes que le habían realizado, ¿sí? Y si vos querías acceder a un crédito barato, porque tu hijo empezaba la escuela, porque querías agrandar la cocina, vos podías acceder a crédito de planilla, que es más barato que los créditos que te dan a sola firma. Entonces, eso es contra las grandes mayorías. Ahora yo te pregunto, Renzo, ¿a quién beneficia que se puedan hacer pago al contado de $100.000? ¿Al pueblo trabajador o a los especuladores? ¿A quién beneficia que yo como inquilino me puedan lanzar de mi casa en 7 días, de la casa que estoy alquilando, porque no puedo pagar una garantía? ¿Al dueño o al inquilino? ¿A quién beneficia que se construyan 700 viviendas menos de las que se construían hace 3 años? A los especuladores. Entonces, esta ley tiene una mirada concentradora, y contra esa mirada concentradora es que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo se puede explicar que en 2 años crecieron los depósitos de uruguayos 8.000 millones de dólares? Y yo le pregunto a los que están mirando, ¿cuánto les creció la cuenta bancaria estos 2 años? Y la respuesta es sencilla. Hay una mirada que es, muy bien, Uruguay es un país agroexportador, vamos a beneficiar solo a los agroexportadores. Y resulta que el Frente Amplio tenía viento de cola y que por eso las cosas iban bien. No es por eso. Es porque hay políticas atrás. Ahora, usted me define... Fíjate que tenemos... Usted me define, senador... Está bien, pero usted me define, senador, 2 modelos de país bien distintos. Sí. Y está bien porque es así el juego político. Alguien propone algo y el pueblo vota en consecuencia, si está a favor o en contra. Usted me dice que acá hay una mirada concentradora o concentrada en favorecer a lo que más tienen, ¿correcto? Sí. Y que el Frente tenía una mirada distinta. Ahora, ¿el Frente logró imponer eso? ¿Logró que lo que tienen más pagaran más? Bueno, sin duda que ¿Lo hizo en serio? Sí, claro que sí. No solo porque lo hizo, el impuesto de grandes superficies, por ejemplo, se comentó, se discutió y al final hubo una marcha atrás ahí. Y fue declarado inconstitucional, ¿no? Ahora, ¿sabés cuál es el problema, Renzo? Que cuando vos le mentís a la gente y la gente está necesitada, la gente cambia. Porque yo recuerdo al presidente en el Parque Viera, en un acto, diciendo,
si gana el Partido Nacional, se terminaron la suba a los combustibles, se terminaron la suba a las tarifas. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario. Entonces, claro, si yo le miento a la gente, bueno, sí. Si yo mañana le digo a la gente que el mundo en el que va a vivir es fantástico y que las cosas se van a cambiar de un día para otro mágicamente, y sabían que era mentira. Pero lo más triste, ¿sabes? Lo más triste de todo es que el Frente Amplio, ¿cuál era qué le respondíamos nosotros? Mirá, el Frente Amplio en 15 años, las tarifas públicas, la luz, el agua, el teléfono, los combustibles, siempre subieron por debajo de la inflación. Decían, no, tarifazo, y le ponían el FA en mayúscula, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora los salarios bajan? ¿Las jubilaciones bajan? Estamos pagando un 33% más de combustible y no es cierto. El Frente Amplio enfrentó subas del petróleo por encima de los $100. Ahora, ¿qué nos decía? No, porque ANCAP da déficit. Bueno, sí, da déficit por una razón, si se quiere, de política de combustibles. Que es, si yo le aumento el gasoil a la producción, eso es una cascada, ¿no? Porque me aumenta el costo de la producción, me aumenta el costo de los alimentos, me aumentan los fletes y el consumidor final va a pagar más. Por eso este sistema que establece la LUC es tan dañino, porque en definitiva establece que todos los meses, cada 2 meses, se va a fijar una nueva... Bueno, obviamente la decisión siempre es política, ¿no? Ahora, el Frente Amplio acompañó. Por supuesto que acompañó. El artículo vinculado al combustible. Sí, porque lo que estaba sobre la mesa era la desmonopolización de ANCAP. Y nosotros en la discusión dijimos, votamos esto para que no desmonopolicen ANCAP. Ahora, esto va a fracasar, lo dijimos. Ahora, lo que estaba sobre la mesa era entregarle ANCAP a las empresas privadas. Nosotros dijimos, no, eso no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso el Frente Amplio acompañó. Y además, y es bueno también que se sepa, que ese artículo hoy, en realidad, ya no tiene sentido. Porque es un artículo que terminó su función, que era justamente la de establecer esa fórmula, ¿sí? Ahora, la decisión política, porque la fórmula siempre se supo. Es decir, cómo se compone el costo de los combustibles siempre se supo. Hay una parte que se la llevan las estaciones de servicio, otra parte que se la llevan los transportistas, otra parte que es el costo de refinación que tiene ANCAP, que es un 23%, y otra parte que son los impuestos asociados, que es aproximadamente el 41%. Eso no es nada nuevo. No es nuevo, eso ya se sabía. Ahora, la decisión es una decisión política y por eso a veces el gobierno aumentó por encima y a veces por debajo de lo que decía esa comisión. Ahora, la decisión del gobierno, ¿cuál ha sido? Y ha sido meterle la mano en el bolsillo a la gente. Nos criticaban, fíjate que es curioso, ¿no? Al Frente Amplio le criticó el sector productivo y muchísimo la suba de los combustibles. Ahora, de 2018 el gasoil no subía. 2018. Sabini, para cerrar, 2 temas. La primera, educación. Por allí se habla de que esto pretende darle mayor gobernanza a la educación. Ese es el término inclusive que usan quienes promulgan la ley de urgente consideración o el mantenerla. Y del otro lado se dice, bueno, esto es directamente dejar fuera de la discusión a los que saben del tema, que son los docentes. Pero el Frente Amplio decretó la esencialidad en su momento la educación y tuvo un conflicto prácticamente de un mes con los sindicatos. ¿Y ahora por qué los pretende favorecerlo? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero que creo que fui uno de los primeros que salió a decir que no estábamos de acuerdo. Lo tuve en este mismo programa como diputado. Bueno, pero valga... En aquel entonces. Valga como prueba de que no es cierto que el Frente Amplio y los sindicatos son lo mismo. O sea, el Frente Amplio tuvo enormes conflictos con los sindicatos. Ahora, bueno, particularmente Mujica en uno de sus libros, cuando él promueve una reforma, es el propio Frente Amplio quien se lo tranca, ¿no? En particular, lo que fue la y no fue el sindicato, fue el propio Frente Amplio. No solo fue el Frente Amplio, todo el sistema político. Porque Pepe tenía la idea de hacer de la UTU una universidad. ¿Sí? Puedo hablar largo y tendido de eso. Pero déjame responderte lo otro. En realidad hay una idea que se ha instalado que no es cierta. Y es que los representantes docentes son representantes sindicales. Y para muestra vale un botón, ¿no? Como decía, basta un botón, el dicho. ¿Usted trata a Silva de botón? No, pero no, Robert porque Silva... Lo estoy leyendo, leo linealmente su pensamiento y me dice, porque Silva fue representante. Exacto, Silva fue representante y no era
de las listas sindicales. En todo caso, y esto es lo que me importa señalar, es que los representantes docentes en los consejos son representantes de los docentes. Podrán o no ser sindicales si lo votan los docentes. Ahora los votaron la lista sindical un 70%. ¿Sí? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Queremos que los maestros influyan en las decisiones de las cosas que pasan en las aulas o no? ¿Queremos que los docentes de educación media influyan o no? Digamos, el gobierno va a hacer una reforma, que muchos creemos que hay que hacer una reforma, pero ¿la va a hacer en contra de los docentes? ¿En contra de las familias? ¿En contra de los estudiantes? ¿O lo va a hacer con los docentes, con las familias y con los estudiantes? Y nosotros creemos que efectivamente una reforma debería hacerse con la gente, porque lamentablemente, esto me había aburrido decirlo, ya transitamos el camino de hacer una reforma en contra y fracasamos. Entonces, en lugar de, yo he dicho muchas veces, en lugar de vencer hay que convencer. Y este gobierno ha sido muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Entonces, si sos docente y te sacás una foto, yo te pisoteo y te digo que violás la laicidad. Ahora, si sos el presidente del CODICEN y la Constitución dice que no podés meterte en política y todos los días estás tuiteando, no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que poner las cosas en su justo término. Y me parece que la LUC debilita la educación pública. Y fíjate, el otro día se juntó la comisión coordinadora. ¿Quién estaba en la mesa con la ANEP, con la UDELAR? Un cura. ¿Qué tiene que hacer un cura? Y no tiene que hacer nada. Eso es inconstitucional. Eso sí es violatorio de la laicidad. Y eso es lo que hace la LUC. La última, Sabini. Ocupando hoy el Senado, bueno, a consecuencia justamente del fallecimiento de Bonomi. No, en mi caso, por la renuncia de Topolansky. Por la renuncia de Topolansky, exactamente. Claro, hubo un movimiento ahí. Claro, Casciani, tenés razón. Tenés razón. Primero, ahí van dos cosas. La renovación, de la cual tanto se habla, y ahora se ejecuta, y hay que mencionarlo porque es así. Y lo segundo, claramente la Cámara Alta da una exposición que como diputado la tiene, pero mayor aún, ¿no? ¿Esto puede influir, tal vez, en algún momento a una candidatura a la Intendencia? Bueno, Renzo, a ver, yo hace muchos años que estoy en Canelones, que estoy vinculado al departamento. Sabés que estuve en la gestión. Prácticamente estamos a 3 años de las elecciones, ¿no? Obviamente que yo me encanta Canelones, me gustaría volver a la gestión en algún momento. Siempre he dicho, el Parlamento es un lugar difícil, ¿no? Es decir, las cosas cuestan mucho, cuesta que salgan las cosas, que se concreten los proyectos. Hoy, por ejemplo, hablábamos de la Universidad Tecnológica, ¿no? Hoy es una realidad hermosa. El otro día el presidente fue a inaugurar una sede. Costó muchísimo sacarlo adelante. Entonces, todas las concreciones en el Parlamento cuestan. El Frente Amplio dará su discusión en su momento. Y si hay gente y hay compañeros que piensan que puede dar una mano ahí, bueno, lo discutiremos en su momento. Para mí ahora el Senado es un desafío enorme, ¿no? Como todas las cosas que hice en mi vida, hice muchas, ¿no? Viví en una chacra y teníamos que limpiar los chiqueros con mis hermanos. Salíamos a vender puerta a puerta pollos, huevos. Trabajé en una ferretería. Hice el IPA. Después di clase acá en el Liceo 2, di clase en Suárez, en el nocturno también, en todo el departamento di clase, me tocó estar en la Intendencia y bueno, uno deja todo donde está, ¿no? Yo trato siempre de dejar mi mejor esfuerzo y de ser lo más honesto posible intelectualmente. Cuando llegue el momento lo discutiremos y solo que se mencione esa posibilidad a mí me genera un orgullo tremendo, pero hoy tengo claro que tenemos otras batallas que dar y bueno, y eso será para discutir un poquito más adelante. Viene en un sector donde hoy las cosas están dadas como para tener un respaldo, ¿no? Claramente tiene que pasar por una aprobación partidaria, pero bueno... Sí, tenemos una figura como Yamandú que bueno, que no es fácil de cubrir, ¿no? Yamandú creo que ha logrado tener un posicionamiento brutal en el departamento, y bueno, eso nos va a exigir pensar mucho. Creo que el gobierno va a apostar fuerte a Canelones y de hecho lo está haciendo. Todos han dicho que es estratégico el departamento y bueno, tenemos desafíos enormes por delante. Yo creo que él sí va a ganar en Canelones, como ha ganado el Frente Amplio en las últimas elecciones y bueno, después de eso veremos cómo nos sentamos a conversar con todos los compañeros y compañeras del Frente a ver
cómo en definitiva nos paramos en este escenario que surja después del 27. Sabini, gracias. Gracias a vos, Renzo. Pausa, ya regresamos con más Uruguay Debate. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Seguimos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate y en esta segunda parte justamente del programa, analizando la LUC desde otro punto de vista, claramente desde aquellos que están trabajando políticamente para no derogar los 135 artículos. Y aquí se encuentra, o en dicha trinchera está, el doctor Javier Radicchoni, legislador nacionalista por el departamento de Canelones. Radicchoni, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un gusto como siempre estar acá, muy bien, y ya enfrentando la recta final de lo que se viene. Una recta final con una paridad que ustedes esperaban, unos guarismos tan cercanos entre el sí y el no, y fundamentalmente una cantidad de indecisos, porque claramente ahí va a estar la definición, ¿no? Yo pienso que si uno tiene una cantidad de indecisos tan grande como la encuesta, prácticamente no tiene encuesta. O sea, yo no creo que los indecisos sean tantas cantidades. La gente puede ser que no diga su preferencia o sienta presión de no decir de un lado o de otro lo que va a votar, pero cuesta creer que en un país como el Uruguay, donde la gente es muy fervorosa en la democracia y en el ejercicio de sus derechos a la hora de votar, a tan pocos días de una elección tan importante, la gente no sepa qué es lo que va a votar. Yo pienso que hay una gran masa que ya está definida, que está decidida, sí, y que va a representar o que va a corresponder con los guarismos un poco ampliados de lo que fue la elección de noviembre, por lo que la gente eligió un cambio, eligió un proceso diferente, y espero que se imponga el no,
con claridad. Ahora, si nos detenemos en esos números, Radichón, y ninguno de los dos somos politólogos, eso está claro, pero usted es legislador, claro, jugamos por lo menos a eso. Pero, a lo que yo voy, y es un poco el razonamiento y la pregunta, no es tan lineal entonces esta elección, no es soy frente amplista, sindicalista y voto sí, o soy votante de la coalición de gobierno y voto no. Yo creo que ¿Se entiende el planteo, verdad? Sí, se suman dos cosas. Por un lado, el gobierno, la gestión, un modelo de país creciente, pujante, que se integra al mundo de manera diferente, que sale antes de una pandemia, que vacuna de forma extraordinaria en cuanto al COVID y termina generando una inmunidad de rebaño muy importante que hoy nos coloca en el arranque, en las primeras posiciones para abrir a los mercados y para poder trabajar y generar riqueza para el país. Baja el desempleo, aumenta el empleo, eso hace que la masa salarial y que lo que se distribuya en la plata de la gente sea más en el circulante. Muchas cosas positivas se duplican, crecen el 50% de las exportaciones en febrero comparado con febrero del año anterior. Habla de un país que realmente tiene guarismos de crecimiento similares a los de Asia, y realmente es formidable para el momento y para la situación, y esto era impensado si lo hablábamos a principios, o marzo o abril, cuando recién salía el coronavirus del 2020. Hoy tenemos números mucho mejores que en el 2019, y eso la gente lo ve. También ve que los países que querían el palo en la rueda, que querían la cuarentena obligatoria, que optaron por lo que la oposición acá reclamaba como posible o como que era lo mejor que había para hacer, hoy les va mucho peor. Y eso suma a favor de la LUC. Bueno, porque sí termina siendo en parte un plebiscito, un referéndum, el gobierno sí o el gobierno no. Y nosotros no tenemos miedo a eso porque creemos que el gobierno está haciendo las cosas muy bien. Ahora, el principal, corrígame si me equivoco, el principal capital político que tiene el gobierno para defender el no es la salida de la pandemia o la gestión de la pandemia. ¿Correcto? Sí. Bien. Y el principal argumento que tienen los del sí es el costo de vida en Uruguay. El aumento del combustible, lo que consideran la privatización de la educación. ¿Y qué hay para responder a eso? Bueno, lo de la privatización de la educación es claramente una mentira que ellos mismos han tenido que reconocer. O sea, acá muy lejos los artículos de la LUC de hablar de una privatización. Todo lo contrario. Nosotros ahora lo que se le va a dar a los profesores es el título de grado de terciario, que es una cosa por la que se peleó mucho tiempo. Tanto se ha invertido en educación que en este gobierno se llegó al 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Promesa que el Frente Amplio prometió durante más de 20 años y nunca cumplió. Ahora se le excluye de la discusión de las políticas educativas a los sindicatos. ¿Por qué? Por muchos motivos. O sea, en realidad no se los excluye porque se los sigue teniendo en cuenta y sigue habiendo representantes sindicales en los centros de cogobernanza. El tema es que hoy no solo son los sindicatos quienes van a poder gobernar o en su mayoría van a terminar decidiendo sobre los programas de estudio, porque era parte del atraso que tenía el Uruguay en cuanto a programas educativos. Nosotros, el sindicato, enseñaba y educaba a la población lavándole el cerebro, tratando de generar un espacio político, una trinchera de lucha ideológica, cuando en realidad la educación tiene que estar aplicada al trabajo, tiene que estar aplicada al servicio y tiene que estar aplicada a que sea una sociedad pujante. No podemos ser un país del siglo XXI, no podemos ser un país 3.0 si lo que estamos queriendo es adoctrinar a los muchachos y no enseñarles las herramientas de trabajo que los van a llevar hacia adelante. Por eso los resultados lamentables y desastrosos que hemos tenido durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio en materia educativa. Porque digo, acá sí hubo dos desastres nacionales enormes. Uno fue la seguridad, donde morían 2 ciudadanos uruguayos por día a mano de los rapiñeros, y otro gran desastre fue la educación, donde se le dijo educación, educación y más educación. No sé si usted recuerda esa frase del expresidente Mujica. Y sin embargo en las pruebas PISA y en todas las pruebas internacionales que se hicieron, el Uruguay quedó rezagado a una educación que realmente fue vergonzosa para el Uruguay y que nos retrotrajo a acordarnos de las épocas gloriosas del sistema bareliano. Para que eso vuelva a ser, para que esa transformación se haga, y creo que este gobierno tiene la obligación de hacerlo y la gente lo sabe, porque se lo reclamó a la gente para votarlo en noviembre, que hubiera una reforma de educación porque esto no podía seguir. Tienen que mantenerse estos artículos de la LUC, porque vamos a respetar y vamos a escuchar a todos los sindicatos, pero las políticas en pública y las políticas de educación son para generar trabajo, son para generar bienestar en la gente y no para adoctrinar muchachos ni lavarle la cabeza. También recuerdo, y por eso sonrió, la otra frase de Mujica muy célebre: vamos a hacerlos mierda. ¿Los sindicatos la comparten?
Bueno, pero en realidad no pasó, porque después políticamente los precisaba. ¿Se acuerdan de esa frase? Mujica tuvo muchas de esas dicotomías. Esta vieja es peor que el tuerto, ¿se acuerda de esa? Pero sin embargo después le prestaban los días libres para que lo vinieran a votar. Y bueno, son parte de esa bipolaridad o de ese doble discurso de la izquierda de toda la vida. Es parte del discurso, ¿sabes cuál también? Cuando le dicen a la gente el 8M, vamos a reclamar por las mujeres, vamos a defender los derechos de las mujeres, y después te anulan los artículos de la LUC que prohíben la libertad anticipada para los homicidios especialmente agravados, que son femicidios. Que prohíbe, por ejemplo, la libertad anticipada para los violadores, que prohíbe la libertad anticipada del artículo de la LUC a los abusadores sexuales, en su mayoría delitos sobre las mujeres. Pero son esos mismos que tienen esa dicotomía y que te presentan por un lado una falacia de una defensa que es mentira, y por otro lado, cuando llega la hora de defender donde las papas queman, no defiende. Ahora entro en tema de seguridad, pero antes se me fue por las ramas, le pregunté costo de vida y combustible. Perfecto. Nosotros, siempre digo, nos gustaría haber tenido el país petrolero que nos prometió el Frente Amplio. ¿Se acuerda cuando teníamos petróleo? Qué felices que éramos. Duró muy poco. ¿De dónde surgió aquella foto? Que había un tanque y... ¿Se acuerda? Sí. Bueno. ¿Dónde fue? Fue en el interior del país, ¿no? Sí, esa es la realidad del Uruguay. No somos petroleros y dependemos del precio internacional del crudo. Lo que ahora cambia con la LUC, y la gente lo tiene que entender, es que cuando el crudo baje a nivel mundial, nosotros vamos a tener una paramétrica y una forma de bajar el costo del combustible. Cosa que hasta ahora no se ha dado, porque el crudo ha venido subiendo. Pero nosotros vamos a tener la forma de bajarlo. Antes, que hacía el Frente Amplio, cuando el crudo subía, subía. Y cuando el crudo bajaba, seguía arriba el combustible. Entonces, una forma de recaudar. Y así fue como se recaudaron las pérdidas millonarias de los $1.000 millones de ANCAP. Con la gestión de Sendic, que todos recordarán. Entonces nosotros, para cambiar eso, hicimos los artículos de la LUC, que el Frente Amplio se dio cuenta que eran buenos, y por eso los acompañó en diputados y también los acompañó en el Senado. Después el PIT-CNT le enmendó la plana y le dijo: mirá, el combustible a nivel mundial va a seguir subiendo, si metemos estos artículos dentro de la LUC, vamos a tener un caballito de batalla para cuando llegue el referendo. Y ahí fue que le enmendó la plana, y el Frente Amplio, después de haberlo votado en diputado y en Senado, le hizo caso a su matriz política, porque en definitiva yo siempre digo, no es que el sindicato responda al Frente Amplio, sino que es el sindicato que tiene un partido político, ¿no? Usted que le hace lo mandado. Ajá. Seguro. Pero todos los sindicalistas son frente amplistas. No, pero ¿Usted está seguro de eso? O sea, no. Lo puede afirmar. Bueno, todos los sindicalistas son frente amplistas. No, sin duda que la cúpula que manejan lo del PIT-CNT tienen no solo frente amplistas, son del Partido Comunista. Pero eso es sabido y es voz populi. Por eso los atrasos en materia sindical y en materia laboral que tenemos en Uruguay. Los países que han mejorado sus condiciones laborales en el mundo de manera correcta han sido aquellos que los sindicatos abarcan a la masa total de los trabajadores y no están sectorizados ni partidizados. Porque en definitiva no deja de ser un sindicato amarillista. Cualquier sindicato que no defienda como primordial el derecho del trabajador y ponga por encima premisas de partidos políticos, y más premisas de partidos políticos como el Partido Comunista, que es un partido totalitario a nivel mundial, deja de lado el derecho del trabajador y pasa a ser un sindicato amarillista. Ahora, usted es abogado. No solo son amarillistas, hay una dicotomía que a veces. Es abogado. Y ha trabajado en el área laborista, me imagino. He hecho de todo un poquito. Perfecto. ¿Usted le pregunta a su cliente, al que va a defender, a qué partido vota? No, nunca. Yo no considero que los sindicalistas le pregunten a sus socios a qué partido votan. El que es sindicalista para todos. Perfecto. No para un color político. Perfecto. ¿Y entonces por qué, si son los defensores de los trabajadores? Digo, yo no creo que todo afiliado al ZUNCA vote el Frente Amplio. Me parece. Yo le pregunto una cosa. Cuando un sindicato, cuando una central sindical quiere derogar artículos, ¿no?, que imponen penas más altas a rapiñeros, a asesinos de trabajadores, que sucedían 2 por día durante el gobierno del Frente Amplio. ¿De qué lado está esa central sindical? ¿Del lado de un partido político que responde a intereses políticos partidarios, o está del lado del trabajador? A mí me van a encontrar siempre del lado del trabajador. Y ese verso de que estamos del lado del trabajador, que para eso defende un partido político, eso no es así. No pueden estar los intereses personales de los trabajadores sujetos a jerarquía de intereses políticos, porque eso es un sindicato amarillo.
No solo hay sindicatos amarillos de las patronales, también hay sindicatos amarillos de los políticos y de cualquier otra institución que intente utilizar el derecho de los trabajadores para sacar un beneficio propio. Y eso es lo que hace la central sindical con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Y eso es lo que hace la central sindical con esta ley de urgente consideración. Pero sin embargo, en las últimas elecciones, con un gobierno de coalición y con este mensaje latente o vigente, en las educativas ganaron las listas sindicales, Radichoni. Perfecto. Y yo le pregunto una cosa, ¿el país ¿ganaron o no ganaron las listas sindicales? Perfecto. ¿Y el país lo gobierna las listas sindicales o lo gobierna? ¿Para qué hacemos elecciones? ¿Para qué estoy acá yo? Vamos, eso, ¿no tendría que haber parlamento? ¿No tendría que haber presidente? Política. No, lo gobierna la gente y lo gobierna el cuerpo electoral, que son todos los habilitados para votar mayores de 18 años. Y esos son los que tienen en sus manos el destino del país. Pero por eso sí. No unos del 27. Pseudo convocados y pseudo proclamados representantes de. Por eso es importante que sea la política quien define los programas educativos, porque es la gente en definitiva y es la representación mayor del cuerpo electoral, y no un grupo de asociaciones o afiliaciones que responden partidariamente o afiliadamente a un partido como es el Partido Comunista o a una central sindical que representa muy sesgadamente los intereses de algunos pseudo trabajadores, porque da la casualidad que esos que representan son los que menos trabajan. Yo estoy de acuerdo en transparentar las cosas a nivel sindical. Proyecto que usted presentó tiempo atrás, después, bueno, se lo adueñó otro sector, otro partido, será harina otro costal. Ahora, yo no creo que haya que eliminar a los sindicatos. ¿Qué quiere que le diga? Y tampoco sacarlo de los ámbitos de discusión. Yo no, porque para si nada. yo, para nada. Pero la LUC tampoco lo hace, ¿eh? Porque los representantes sindicales siguen estando. Ahora, los que están a favor del sí sostienen que se recortan derechos laborales, por ejemplo. ¿En qué sentido? La huelga, la ocupación. No se recortan. Eso es un argumento que usted puede seguir haciendo está vigente en la campaña por el sí. Usted puede seguir haciendo huelga. Lo habrá escuchado, me imagino, ¿no? Usted en serio, escuchó ese argumento. Usted leyó la LUC. ¿En qué artículo dice que no se puede hacer huelga? ¿En qué artículo dice que no se puede manifestar? No se puede ocupar. No. Ni institución pública ni institución privada. Que no es nuevo tampoco, ¿no? Esto no es un descubrimiento de la LUC. Pero usted previamente. Usted no puede ir contra el derecho de otros trabajadores. Usted no puede formar un sindicato minoritario dentro de una masa gremial o dentro de una masa laboral enorme y entre 4 o 5 trancar la puerta de una fábrica y dejar a todos los demás sin trabajar. Porque si la huelga suya es tan justa y tan necesaria, bueno, convénzalos a todos. Eso es lo que está. Esa es la base, ¿no? Y esa es la libertad que termina el derecho de uno donde empieza el de los demás. Es tan fácil como eso. ¿Se acuerda que cuando éramos chicos siempre nos decían las abuelas y los padres, mira, tu derecho termina donde empieza el de los demás? Bueno, es esa premisa, es esa lógica que es muy simple, pero que es muy justa. Hacemos la pausa, ¿le parece? Gracias. Tanda y ya volvemos con más Uruguay Debate. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Johnny analizando la LUC y bueno, justamente yo me refería a la campaña y a estos últimos, 10 días que nos separan. Invitó a debatir a Orsi, no fue el único, también lo invitó el ministro Peña. Recientemente Orsi efectuó un video y la senadora Bianchi le salió al cruce en las redes sociales. ¿Por qué Orsi? ¿Por qué considera un diputado debatir con un intendente y no con otro diputado, por ejemplo? Bueno, con Orsi creo que nos queda un debate pendiente de cuando fuimos los dos candidatos a la intendencia, donde él tampoco quiso o aceptó el debate y rehuyó. Es más, en un momento eligió a otros contendientes porque se tenía más fe con otros que con nosotros y tampoco después terminó debatiendo. Entonces creo que ese debate que queda pendiente en dos personas que somos representativos de las políticas distintas dentro del departamento de Canelones, porque realmente si hubo dos propuestas bien diferenciadas a lo que era la intendencia de Canelones, fue la del actual intendente y la nuestra, nos debíamos, en este caso, un debate por la LUC. LUC que el mismo intendente Orsi salió a defender antes que nosotros, porque salió a los programas televisivos. Se acuerda que salió a recolectar las firmas en un momento el Frente Amplio, y él fue a un programa televisivo donde dijo que había leído la LUC y después dijo que no la había leído. Entonces, bueno, nosotros todos nos quedó la duda de si el intendente a esta altura del campeonato o a esta altura del partido habrá leído o no habrá leído la LUC. Por eso el debate y el desafío al debate. Él ahora dice que la leyó, pero tampoco se anima a debatir. Entonces a nosotros nos va a quedar esa duda, yo creo, hasta después de terminada la LUC, salvo que algún periodista de Canelones, con mucha cancha y con contacto, lo pueda convencer, y bueno, y ahí se va a dar un buen debate, porque creo que la ciudadanía en Canelones y en el país entero se lo merece. ¿La coalición lo considera un competidor directo? ¿A quién? A Orsi. Sí, digo, porque de alguna manera usted especulación no me gusta, pues por pero usted es político. Si lo empiezan a nombrar, lo empiezan a posicionar. Si a usted, el Frente Amplio, lo nombra todos los días, o le sale el cruce, o lo invita a debatir, es porque en política siempre se ha dicho, si me nombran es algo bueno, para bien o para mal. No, pero es algo bueno. Yo pienso que nosotros tenemos que tratar de poner en situaciones donde tengan que responder a sus mismos votantes y a la población toda, las figuras del Frente Amplio. En este caso, uno de los 3 intendentes que tiene el Frente Amplio, que son los cargos ejecutivos que sigue teniendo en el Uruguay. Creo que Orsi claramente sí está viendo una interna y no quiere salir a defender una papeleta que él sabe que va a perder, y a su vez tampoco quiere posicionar a Pereira como el gran ganador, en este caso va a ser perdedor, pero como el generador del voto por el sí. Y esto ha llevado a que en Canelones se vea omiso la actividad del intendente y de su sector partidario. Creo que eso es claro, ¿no? Cambia el escenario. Pero digo, esos son temas internos del Frente Amplio, en los cuales uno, sin meterse, tiene que dar la oportunidad de decirle al intendente, ya que están diciendo eso en la interna de su partido, venga a debatir con nosotros y demuestre que no es así. Raichón Ibar, ¿cambian algo? Digo porque el político se fija en estas cosas, no me diga que no. ¿Cambian algo si el no pierde en Canelones y gana el sí? ¿Cambian algo si el no gana pero gana por poco margen?
el sí casi llega a ese 50 más 1? Esto es una campaña nacional. Digo, Yo he trabajado... analizando escenarios hipotéticos post-27, analizando el 28. A mí me importa la política macro y me importa lo que va, porque en definitiva nosotros somos representantes nacionales, por Canelones, sí, claro, porque es el departamento a quien nos debemos y quien nos da la oportunidad de estar representando en el Parlamento, pero somos representantes nacionales, nuestro cargo es nacional, y estas decisiones de leyes son a nivel nacional, por lo tanto acá lo importante es quién gana en el entorno de todo el país. Y por eso nosotros hemos dedicado parte de nuestro tiempo no solo a la militancia en Canelones, sino a ir a otros lugares, a otras radios, a otros espacios fuera del departamento, intentando siempre explicar la posición y traer agua para el molino para que gane el no. El intendente de Canelones no lo ha hecho, ya te digo, porque tiene una interna difícil y nosotros le damos la oportunidad de que él demuestre que realmente está dispuesto a defender el sí. Hasta ahora parece que el sí no lo va a defender, o porque sabe que pierde o porque no le conviene. Nosotros somos bien claros, nosotros nos conviene que gane el no, porque al Uruguay le conviene que gane el no y le conviene que estos derechos y estas cosas que se han avanzado y se han adquirido se mantengan. Vamos con la campaña en sí. Lo mencionábamos en el tramo anterior. Hay una cantidad, o por lo menos las encuestadoras hablan de una cantidad significativa de indecisos. Usted me dice, yo estoy recorriendo, estoy asistiendo a actos, en algunos lo he visto, en otros no, pero no importa. ¿Qué le dice la gente? ¿Hay ánimo de campaña? ¿La gente está verdaderamente interesada en participar activamente con la papeleta, sí, no? ¿O la gente primero no va a ir a pesar de ser obligatoria, va a votar en blanco, va a votar anulado, le importa que va a subir el pan un 14%, le importa que el combustible sube por el precio del crudo, como usted me decía, por el conflicto bélico, y está pensando en otra cosa? La verdad, sin cassette. La verdad. ¿Qué le dice la gente cuando lo ve en un barrio? Creo que soy el más indicado para contestar la pregunta, porque sin duda en esta campaña en Canelones he sido, y lo tengo que decir, el que más ha recorrido en el contacto con la gente. Por eso capaz que usted no me ha visto en alguno de los actos, porque hemos tratado de hacer una diversificación, y yo no voy a donde se va a sacar la foto, yo voy a contacto con la gente, voy a las ferias. Por eso usted podrá haber visto que nosotros estuvimos presentes en todas las ferias del departamento, siempre con la papeleta en mano, con un volante, intentando ese contacto y esa comunicación con el vecino, porque en definitiva ahí es donde se define quién gana el referéndum del 27 de marzo. ¿Usted dice que hay actos para la foto? No, yo digo que en los actos es donde se sacan las fotos. Capaz que en la feria no te ven tanto, no sale tanto en la prensa, porque ¿usted va a la feria con la cámara o va a los actos? ¿A la feria? Sí, he ido a la feria varias veces. ¿Pero con la cámara? Bueno, a veces sí, depende. ¿A dónde le invitan con la cámara? A los actos. Y bueno, lo que pasa es que en los actos van todos los medios también, hay que estar, ¿no? Por eso, no solo hay que estar donde van los medios, sino que hay que estar donde va la gente. Y nosotros hemos hecho esa campaña, por eso me siento con autoridad para responder esta pregunta. En el contacto con la gente nos hemos encontrado con muchas mentiras, que no vienen de ahora, vienen desde cuando se empezaron a juntar las firmas. La gente está asustada porque tiene un contrato de arrendamiento hace 3 años y dice que lo van a desalojar en 10 días, en 15 días. Y yo le tengo que explicar a la gente que eso es mentira. Yo le tengo que explicar a la gente que hay una ley 14.219, que es la ley por la cual se rigen la mayoría de los contratos, que la ley de arrendamiento sin garantías es una ley específica que rige para aquellos que no pueden tener garantía o no tienen garantía y no pueden arrendar. Y que sí, que los procesos son más rápidos en el desalojo cuando es mal pagador en esos procesos de arrendamiento sin garantía, pero que eso posibilita que aquel que tiene propiedades y no se anima a arrendarlas sin garantía se anime, y eso hace que haya un montón de viviendas más que hoy están en arrendamiento o están en la oferta, y que baje por lo tanto el precio de los alquileres, y que muchos uruguayos, que es verdad, en 24 casos que han habido procesos de desalojo del montón de contratos que han habido por la ley de urgente consideración de arrendamiento, 24 solo van hasta ahora en un año y 9 meses, imagínense, de desalojo. ¿Cuánta gente de esos, muchísimos más, encontraron una vivienda donde pueden estar viviendo en este año y 9 meses que va? El Frente Amplio está preocupado por esos 24 donde van a pasar el mes que viene, y yo estoy preocupado por los otros miles que hace un año y 9 meses, según el Frente Amplio, por no defender esta ley, estarían viviendo bajo un puente. Ahora, y esa es la diferencia que a veces nosotros le tenemos que explicar a la gente. Eso es lo que le pregunta a la gente, Seguro. Exclusivamente, o sea, hay muchas consultas respecto al desalojo express, avanzamiento express. Sí. Hay consultas como esa, hay consultas que me dicen, ¿y podré seguir mandando mis niños o mis nietos a la escuela pública?
Por supuesto, si este gobierno ha sido el que más ha invertido en educación pública. Y mándelos tranquilos, señora. ¿Sabe por qué? Porque nosotros invertimos y le vamos a dar grado terciario. Y su hijo va a recibir una educación de calidad mejor, de las mejores, al mejor nivel mundial, que el Frente Amplio hasta ahora no se la dio. O sea, que no tenga miedo, porque su nieta va a tener una educación mejor que la que tuvo su hijo. ¿Sabe qué? Me dejó picando con la del acto y las cámaras. Para que usted vea que a los actos siempre van las cámaras, sí. Hubo uno muy reciente donde el ministro del Interior confundió la pirotecnia con ametralladoras y dijo, esto me pasa en algunos barrios. Le pregunto, ¿qué lectura realiza usted de esas declaraciones? Se lo pregunto sinceramente, porque a mí me parece que Heber es un político de fuste, pero también me parece que el Ministerio del Interior es una cartera que desgasta mucho. ¿Y sabe por qué se lo pregunto además? Porque a mí me consta que a veces al presidente no le tiembla el pulso de modificar ministros. ¿Tendría que modificar a Heber? Yo pienso que a veces en los discursos se da esa parte del folclore que tiene la política, ¿no? Y que uno, si bien tiene que ser serio y concreto, más cuando se están en momentos de definición, donde las cámaras y la presión social es mayor, tampoco podemos ser tan duros con algunos compañeros cuando durante muchísimos años hemos visto en televisión ministros decir cosas mucho peores y disparatadas, como déjese robar, déjese matar, déjese violar, pero no se oponga porque si usted no es delincuente no le va a pasar nada y morían 2 trabajadores por día. Entonces digo, esas son las cosas realmente graves. Los otros son chascarrillos, chistes que bueno, estarán bien o estarán mal. Será parte del cansancio de la política o parte del folclore, pero lo importante son los resultados. Y los resultados en Uruguay es que los delitos bajaron. Y los resultados en Uruguay es que la gente hoy vive más segura. Y eso creo que es lo más importante a destacar. Y nosotros el 27 de marzo tenemos que defender esos resultados. No si el ministro se mandó un chiste, si tiraba una bomba o no tiraba una bomba. Porque en definitiva, lo que a nosotros nos interesa es que bajen esos delitos y es que la gente pueda vivir en paz. ¿Hoy está arreglado todo el tema de seguridad? No. Nosotros sabemos que hay muchas cosas por hacer, pero que estamos mejor es indudable. Eso no lo puede negar nadie. Lo dicen los datos y no solo los números, lo dice la gente también. ¿Que hay barrios donde te siguen robando? Sí. ¿Que hay hurtos y que hay saqueos de casas? Los hay. ¿Que hay gente que se siente un poco insegura todavía? Y por supuesto que lo hay. Pero también tenemos casi un 30% más de privados de libertad, que eso estaría en la calle, en los sistemas de Frente Amplio. Y no solamente eso, si mantendríamos la tendencia de año a año aumentar 20-30% la rapiña, hoy tendríamos una situación realmente caótica. Tuvimos mucha suerte de que, la inteligencia, de que la gente eligió bien en noviembre y por eso hoy en la región estamos mejor. ¿Dónde vota el domingo? Donde he votado toda la vida, en el circuito de La Floresta, en la escuela, donde está mi credencial. Mire usted. Así ¿algo en particular? ¿Alguna cábala? ¿Algo? ¿Lo acompaña alguien en particular o...? La conciencia y la tranquilidad de estar haciendo lo correcto. Qué buena frase, ¿eh? Y mi vieja frase que metió. Ay, Dios. Y mi vieja credencial, que no es la chiquita, que es la... igual a la mía, de cartón. Sí, no la muestre porque nos va a develar la edad. De cartón y con unos cuantos sellos detrás, ¿no? Así es, así es. Raichoni, ha sido un gusto tenerlo esta noche aquí junto a nosotros, conversando. Lo mismo, muchas gracias y bueno, el placer es mío. Amigas y amigos, gracias a ustedes también por habernos acompañado en una edición más de Uruguay Debate. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.